Me voy a la Ciudad de México con Alberto Cruz, él es estratega en Internet y redes sociales. ¿Cómo se han comportado las redes sociales de las candidatas y el candidato presidencial? Mi estimado Alberto Cruz, mucho sin hablar contigo, gracias como siempre por tu disposición. ¿Cómo estás? Espero que todo bien, porque era importante hacer un paralelismo. Ya ves que Xochitl Gálvez dijo, yo gané, pero en redes sociales, gané en redes sociales. Y todos, Álvarez Maínez dijo que también le ganó ya a Xochitl en TikTok, presentó un reporte, y como siempre digo, los candidatos siempre ganan, ¿no? Nunca pierden. Y después del debate todos se declaran ganadores. Pues son locales, federales, siempre es la misma. ¿Qué dicen las redes? ¿Qué dicen los datos duros, mi estimado Alberto? Esa es una buena pregunta, Luis Alberto. Buenos días a toda la gente que ve y escucha Proyecto Puente. Pues ha habido algunos cambios muy importantes. De hecho, te preparé unas gráficas que nos van a permitir ver de forma muy puntual cómo va el tema de las redes sociales, por ejemplo. O sea, justamente en esta tabla que te estoy mostrando es la audiencia que tienen los candidatos en redes sociales. En este caso, pues estamos viendo que Claudia Sheinbaum tiene 8.3 millones de usuarios en toda su universo de redes. Xochitl Gálvez tiene 2.63 millones de seguidores y Jorge Álvarez tiene 1.91, pero estos son números nada más. Es decir, esto es el cuantitativo real que nos aleja de la realidad, porque lo más importante es poder llegar al tema de interacciones. Entonces, lo que hicimos fue medir cuántas publicaciones han hecho en los últimos 30 días para tener un marco de tiempo importante. En este caso, Xochitl Gálvez en los últimos 30 días ha publicado poco más de 1,110 publicaciones, estas divididas en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube y en TikTok. Para la gente que está viendo, en las gráficas hay un color azul clarito que es TikTok. Esto es importante checarlo, porque recordemos que México hoy es uno de los países que más consume TikTok a nivel mundial. Entonces se vuelve muy interesante ver cómo los actores políticos intentan utilizar esta plataforma que tiene uno de los más altos consumos a nivel nacional, sus propias estrategias. Entonces, aquí vemos que Claudia Sheinbaum publicó poco más de 1,000 publicaciones en 30 días y Jorge Álvarez tan solo 862. Estos dos gráficos sirven para llegar al siguiente, que son las interacciones. ¿Qué es una interacción para la gente que pero es global, no lo que me estás presentando, Alberto, es global. Pues es de todas es las de redes. los últimos 30 días? Sí, pero de todas las redes. De todas las redes, de Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Okay. Entonces, permite tener un parámetro real de en dónde está actuando cada candidato. El color azul marino que se ve al principio de la gráfica representa a Facebook. De hecho, en las interacciones a 30 días, Xochitl Gálvez es quien ha tenido más interacciones en sus redes. Es una interacción, un comentario, un share, un like, es decir, que el usuario participe con las publicaciones, no solo que las vea, eso no cuenta en la interacción, sino lo que importa es que participen y den clic en estas conversaciones. Entonces, Xochitl Gálvez tiene 17.9 millones de interacciones en los últimos 30 días, mientras que Claudia Sheinbaum tiene 13.2 millones. Por último, Jorge Álvarez tiene 8.80 millones, pero aquí lo importante, esta línea azul clara que te decía hace un rato, lo que representa TikTok, ve el volumen que trae Jorge Álvarez, toda su estrategia recargada totalmente en TikTok, hablándole a la audiencia mucho más jovencita, mientras que tanto Xochitl como Claudia lo tienen ligeramente más equilibrado. Pero aquí lo importante es que Xochitl Gálvez tiene muchas más interacciones, a pesar de que tiene menos audiencia que Claudia Sheinbaum. Recordemos que Claudia Sheinbaum es de los 3 candidatos quien tiene más audiencia en todas sus redes, y eso se vuelve muy interesante, porque quiere decir que ni contar, o sea, sin contar con la misma audiencia de Claudia Sheinbaum, pero haciendo un buen volumen de publicaciones, están logrando interactuar. Ahora, ojo aquí, lo que estamos viendo es únicamente cuantitativo. Por supuesto, podemos hacer un análisis cualitativo para la siguiente ocasión en la que te muestre un poco cómo están los ánimos respecto a estas redes. Le pedí a mi equipo Ingenio que nos pusieran los posteos más relevantes por candidato. ¿Ok? Esto es importante porque permite ver cómo están comunicando cada uno de ellos en sus redes. Por ejemplo, Jorge Álvarez tiene uno que dice que el futuro es hoy. Básicamente, él va llegando en una camioneta, es un TikTok con 921,000 interacciones, lo cual es una barbaridad. Pero él tiene menos publicaciones con más interacciones, por eso está tan abajo. En segundo lugar tiene uno donde menciona el Fosfobús, que ya tiene su calca matona, un discurso un poco más juvenil, digamos, porque claramente por eso también le está funcionando en TikTok, además de que, pues evidentemente los contenidos que está realizando se pueden pautar en TikTok. ¿Por qué? Porque los contenidos, TikTok está siendo muy estricto en no poner cuestiones de política. Otro más, primero que nada, nuevamente gracias por su apoyo y quienes me piden meter más publicidad
publicidad y ver más la campaña, el mensaje, en fin, él está metido en TikTok. Ahora vamos a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, en contraste, el posteo que más interacciones tiene con 438,000 es, a diferencia del presidente, yo voy a impulsar las energías limpias. Y bueno, empieza a hablar en esta contestación política diaria, ¿no? Un poquito más metida en la agenda. Da una respuesta a un usuario de que van por la victoria en su segundo lugar. Y en tercer lugar, hay dos caminos, ¿no? Aquí hace ella un poco mofa a ese video de Claudia Sheinbaum cuando alguien le va a tocar el hombro y ella pide bueno, que no la toquen, ¿no? Por último, te muestro a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué por último? Porque a pesar de que es la que tiene más audiencia, no es quien tiene más interacciones. Son muy serias sus publicaciones, son de fotografías, temas de ganamos al debate, una cosa un poquito más ordinaria, digamos, en cuanto a la comunicación que están realizando con las redes en Claudia Sheinbaum. Aquí lo importante, Luis Alberto, es entender cómo está la comunicación de cada uno de estos jugadores, cómo en efecto Xóchitl Gálvez hasta hoy es quien ha acumulado más interacciones en su estrategia en redes y cómo en efecto Jorge Álvarez se encuentra totalmente arraigado, lejos, lejos, lejos de las primeras dos, pero quizá tejiendo una buena cantidad de usuarios que quizá en 3 años, cuando tengan apenas estos chicos 18 años o 19, hayan sido familiares a la política a través de la comunicación que está haciendo en TikTok, Luis Alberto. ¿Cómo hicimos esta valoración para la gente que nos está viendo? ¿Cómo llegamos a esta conclusión, Alberto? ¿Cómo hicimos esta sumatoria y sumamos todas las interacciones? ¿No lo presentamos a través de una aplicación? ¿Cómo es que lo sustentamos? Nosotros en la agencia contamos con diversos sistemas de medición de software, de sentimiento, mediciones puntuales para redes. Lo que estamos hablando y mostrando son estadísticas reales, puras y crudas de lo que sucede en el total de las redes de cada uno de los tres candidatos. Son sistemas que nos permiten ver cuánta audiencia tiene el personaje público, cuántas publicaciones ha realizado y cuántas interacciones obtienen esas publicaciones. Lo más importante en los 18 años que llevamos haciendo este tema digital son las interacciones. No importa que tengas 20 millones de audiencia si realmente tienes 100,000 interacciones. Es mucho más útil muchas veces no tener el gran volumen de audiencia, cuesta más caro en dinero público, en el dinero que utilizan los candidatos para pagar a Meta, que es Facebook e Instagram, para pagar a Google, para pagar, o sea, cuesta más caro si no tienes audiencia, pero no importa, porque lo que puedes hacer es segmentar audiencia para que llegue tu mensaje. Entonces, lo que están viendo y lo que acabamos de mostrar en la pantalla son datos precisos al día de ayer, sin margen de error, porque son literalmente la información que nos van compartiendo las aplicaciones de redes sociales. Y como te comento, o sea, aquí lo importante es ver qué sucede con TikTok, quién lo está capitalizando realmente. Estaba leyendo la semana pasada que México ya se encuentra en el top 5 de países que consumen TikTok a nivel mundial. No es extraño, durante muchos años fuimos el tercer lugar a nivel mundial de consumidores de Facebook. Es decir, somos un país que tradicionalmente le gusta pasar su tiempo en redes y de vez en cuando trabajar, ¿no? O sea, entonces consumimos demasiado tiempo en redes. ¿Cuál sería la principal red social ahorita, crees tú, de consumo? Para los jóvenes, absolutamente TikTok sin margen de error. Por eso te digo que lo que está haciendo Álvarez tiene cierto sentido. O sea, claramente no es una estrategia ganadora, pero sí está acercándose a una audiencia muy jovencita, de 15, 16 años, 17 años, que en 3 años seguramente tendrán una percepción distinta por el acercamiento que están teniendo ellos. Pero las otras dos candidatas, Xóchitl y Claudia, también tienen su estrategia en TikTok. Claudia la tiene muy mesurada, nada que ver con esa estrategia que vimos con Marcelo Ebrard cuando estaban en la competencia interna, donde Marcelo hizo toda una estrategia gigante en TikTok, riéndose de él mismo, burlándose extra de él mismo. Y por otra parte, Xóchitl me parece que lo está ocupando de una forma un poco más paciente, porque sus publicaciones que tienen más interacciones son publicaciones de respuesta, ya sea al presidente, a un usuario o a un tema de agenda. Entonces, ahí me parece que en el público duro, en el público adulto, en el que pues estadísticamente es el grueso que saldrá a votar en las siguientes elecciones, me parece que se le está acercando muy bien, Luis Alberto.